La clase anterior habíamos visto nosotros identidades referidas a un solo ángulo. Ahora vamos a ampliar ese concepto. Vamos a trabajar ahora con identidades para varios ángulos. En este caso, vamos a trabajar para arcos compuestos. Profe, ¿cuándo se dice que un arco es compuesto? Tenemos acá. Vamos a llamar arco compuesto a aquel que se puede expresar como una combinación lineal de otros ángulos. Por ejemplo, mire este ángulo alfa. Este ángulo alfa está compuesto por una combinación de dos valores. Se dice entonces que es un arco compuesto por dos valores. Y así como hay eso, también hay arcos compuestos por varios valores. En este caso, el ángulo beta está compuesto por tres valores. Se dice es un arco compuesto por tres valores. Y puede haber más. Lo principal es entender qué es el concepto de compuesto, ¿no? Compuesto es un arco que se expresa en función de otros, ya sea suma o ya sea diferencia. Muy bien, veremos ahora la importancia de las identidades para dos arcos. Con eso vamos a empezar, con dos arcos. Si yo tengo el seno de la suma o diferencia de dos arcos, esto de acá no se efectúa como una multiplicación, porque esto no es multiplicación algebraica. Esta es una operación que se define así. El seno de la suma para nosotros sería seno del primero, coseno del segundo. Y luego al revés, seno del segundo, coseno del primero. Ahí está, seno del segundo, coseno del primero. Entonces, el seno de la suma, seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Se suele decir sen cos. Sale un desarrollo mezclado. El seno de la diferencia, en forma similar, seno del primero, coseno del segundo, y luego es seno del segundo, coseno del primero. El seno de la suma sale suma y el seno de la diferencia es diferencia. O sea que cuando yo efectúe un seno, desarrolle un seno, se conserva la operación. ¿Correcto? Veamos ahora el coseno. El coseno y la suma se desarrolla de una manera más simple, porque ya no se mezcla el seno y el coseno. Sale producto de cosenos, producto de senos. Se suele decir cos en sen. Entonces, el coseno de una suma, producto de cosenos y producto de senos. Coseno de la suma debe salir diferencia. Y el coseno de la diferencia debe salir suma. Y el desarrollo no cambia, la forma es la misma. Se dice cos en sen. Coseno de la suma, diferencia. Y el coseno de la diferencia sale suma. Eso implica, al desarrollar un coseno, se debe cambiar la operación. Este es el desarrollo con respecto a un seno de la suma o diferencia, coseno de la suma o diferencia. Veamos ahora la tangente. Si yo quiero efectuar la tangente de la suma, arriba se pone suma de tangentes. Tangente de la suma, suma de tangentes. Y se divide entre uno menos el producto de esos dos. Por eso se dice tangente de la suma, suma de tangentes sobre uno menos su producto, que es lo que debe aparecer en el denominador. Si arriba es más, abajo es menos. Observe ese detalle, son signos diferentes. Quiero tangente de la diferencia, arriba será diferencia. Ah, profesor, el ángulo me dice quién va a ir arriba. ¿Se da cuenta de ese detalle, no? Tangente de la suma, arriba debe ir la suma. Tangente de la diferencia, arriba es la diferencia de tangentes. Y si arriba es menos, abajo es más, porque ya habíamos visto que son signos diferentes. Arriba es diferencia de tangentes y abajo es uno más el producto de sus valores. Ahí está. Esto es con respecto a tangente de la suma y diferencia. Veamos ahora la cotangente. Cotangente para la suma de dos ángulos sería así: producto de cotangentes menos 1. Repito, producto de cotangentes menos 1 sobre la suma de cotangentes, pero en orden inverso. Si acá es XY, acá no, acá debe ser YX. Todo lo que sea cotangentes, el desarrollo siempre va a ser en orden inverso. Recuerde esa pequeña observación. Cotangente de la diferencia, producto de cotangentes más 1, y abajo la diferencia de cotangentes, pero en orden inverso. Si aquí es XY, acá no, acá es Y con X. Esto de acá entonces es nuestro formulario principal para dos arcos, ¿no? Son las identidades fundamentales para dos arcos, ya sea suma o ya sea diferencia. Veremos ahora algunas aplicaciones que nos sirven para ver para qué sirven estas fórmulas nuevas que estamos viendo. Miren, por ejemplo, supongamos que quiero calcular el seno de 23 grados.
Profe, pero ese no es un valor notable, por supuesto. Ahí es donde entran a tallar estas fórmulas. Si a mí me piden un ángulo desconocido, la idea ¿cuál es? Exprésalo como un compuesto de valores que conozcas. Un compuesto quiere decir o bien como una suma o una resta, pero de valores que usted conozca. Por ejemplo, para mí los ángulos conocidos, 30, 60, 45, 37, 53, 16, 74. Entonces, haciendo la combinación de ellos, yo voy a buscar 53 grados. Entonces, nos damos cuenta que ese ángulo 23 grados lo puedo colocar como 53 menos 30. Ah, esa diferencia da 23, perfecto. Como yo quiero el seno de 23, diremos así, el seno de 23 será igual al seno de esa diferencia. ¿Por qué, profesor? Porque son iguales. Este seno es lo mismo que este seno de acá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar el compuesto, o sea, esto que está acá. El seno de la diferencia para nosotros sería seno del primero, coseno del segundo, y luego al revés, seno del segundo, coseno del primero. Efectuado eso, te das cuenta que los ángulos son notables. La idea de usar ángulos conocidos es que cuando tú efectúes el compuesto, esos ángulos se separan. Y como son conocidos, solo reemplazaremos valores. Quedaría así entonces. Seno de 23 grados, perdón. A ver, seno de 23 grados. Esto sería así. Seno de 53, 4/5. Coseno de 30, raíz cuadrada de 3 sobre 2, menos seno de 30, valor conocido, es 1/2, y el coseno de 53 que viene a ser 3/5 para nosotros. Como podemos observar, abajo sale 10 y abajo sale 10. Son fracciones homogéneas, y cuando hay homogéneos, se efectúa así. Profe, el seno de 23 grados va a quedar todo sobre 10. Pero arriba se resta de frente. 4 raíz de 3 menos 3, pero sobre 10. Listo. Profe, ¿ese valor me debo aprender? No. Simplemente te estamos mostrando cómo se usan las fórmulas de compuesto y para qué te sirven. Me sirven para buscar nuevos valores en caso los necesites. No es para que te aprendas nuevos valores, sino para que sepas calcularlos. Muy bien. Siguiente aplicación. Quiero calcular el coseno de 67 grados. Profe, 67 grados lo expreso como una combinación de ángulos que yo conozca, a saber 37 y 30. 67 grados lo puedo colocar como 37 más 30. Como quiero el coseno de 67, el coseno de este ángulo será lo mismo que este coseno. ¿Y ahora qué hago, profe? Efectúa el compuesto. Profe, si yo efectúo este compuesto quedaría así, el coseno de 67, ¿cómo es el desarrollo de un coseno? Sería cos, cosen, sen. Sería producto de cosenos y producto de senos. El coseno de la suma sale diferencia y el coseno de la diferencia sale suma. Profe, todos son notables, entonces reemplace. Quedaría entonces así para nosotros. El coseno de este ángulo 67 grados va a quedar para nosotros de este modo. Coseno de 37 viene a ser 4/5. Coseno de 30 viene a ser raíz cuadrada de 3 sobre 2. Menos seno de 37 viene a ser 3/5. Y el seno de 30 viene a ser 1/2. Entonces ya tendría 5 por 2, 10, 5. Ah, son homogéneos. Entonces ya tendría yo el coseno de 67 grados. ¿Cuánto saldría el coseno de 67 grados? Coseno de 67 grados. Para nosotros saldría 4 raíz de 3 menos 3 dividido entre 2. Perdón, entre 10. Ah, profe, entonces ¿me aprendo el valor? No, ya te he dicho, son valores que no nos sirven ahorita, nos sirven como aplicación de para qué nos interesan estas fórmulas. Profe, ¿salió igualito que el otro? Obviamente. Porque si usted se habrá dado cuenta, el seno de 23 es igual al coseno de 67, porque son ángulos complementarios, razón igual con razón. Lo cual ahorita no es importante. A nosotros nos interesa cómo lo calculamos y para eso usamos los compuestos. La importancia es saber para qué me sirven los compuestos. Veamos un ejemplo de tangentes. Me piden, por ejemplo, calcular la tangente de 29 grados. Y para nosotros 29 grados puede ser la combinación de 45 y 16. Profe, 45 menos 16 es 29.
Como yo quiero tangente de 29, calcularé esta tangente. ¿Por qué, profe? Porque son iguales. Esta tangente será lo mismo que esta tangente. Ahora efectuaré el compuesto. Tangente de 29 igual. Tangente de la diferencia. Arriba es diferencia de tangentes y abajo es 1 más el producto de sus valores. Profe, todos son notables, por supuesto. Tangente 45, ¿cuánto vale? Tangente 45 vale 1. Perfecto. Menos tangente de 16. Profe, 16 grados, chicos. Ese es un triángulo conocido. Ese es el triángulo de 7, 24 y 25. Tangente de 16 grados sería 7 sobre 24. Y abajo lo mismo. Sería 1 más el producto de sus valores. 7 sobre 24 por 1 sería 7 sobre 24. Arriba sumo, arriba resto. Saldría 17 sobre 24. 24 menos 7 sobre 24. Abajo, 24 más 7 saldría 31 sobre 24. Bueno, ya viene el sasas, se cancela y ya tengo la tangente de 29 grados. ¿Cuánto sería para nosotros la tangente de 29 grados entonces? Sería 17 sobre 31. ¿Listo? Valor que en realidad no nos debe interesar, simplemente la aplicación de para qué me sirven los compuestos. Ahí tiene la importancia de los compuestos. Es para buscar nuevos valores a partir de los que nosotros ya conocemos. ¿Y cuándo lo voy a aplicar? Cuando necesites justamente valores nuevos, pues. Veamos ahora algunas identidades auxiliares que nos van a ayudar a trabajar con los problemas, ¿no? O sea, porque la parte de problemas no solo es calcular valores, sino también simplificar expresiones, encontrar valor de ciertas expresiones, ¿ok? Y relacionar ecuaciones. Y para eso hay algunas identidades que nos van a ayudar. Una de esas es esta que está acá, que dice así. Si en algún problema yo tengo el seno de la suma o diferencia y lo divido entre el producto de cosenos, eso me debe dar tangentes. ¿Cómo así, profe? Si tengo seno de la suma sobre los dos cosenos, me va a dar suma de tangentes. Y si tengo seno de la diferencia, si está dividido entre cosenos, diferencia de tangentes. Y viceversa, cualquier fórmula, cualquier igualdad que veas, funciona de ida y de vuelta. Repito, si veo seno de la suma sobre cosenos, suma de tangentes. Seno de la diferencia sobre cosenos, diferencia de tangentes. Al revés, si yo veo suma de tangentes, coloco seno de la suma sobre cosenos. Y si veo resta de tangentes, seno de la resta sobre cosenos. Todo en el mismo orden, mire, XY, XY. Ese detalle es importante, es observar bien las fórmulas. Un par de aplicaciones de esto, de cada propiedad que veamos, de cada identidad, un par de aplicaciones vamos a ver, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que yo te doy seno de 5x sobre este producto de cosenos. Lo primero que usted debe hacer, profe, son ángulos que no conozco, relacione. Por algo tiene los ángulos ahí. Este ángulo que está arriba, que es 5x, si usted se ha dado cuenta, este ángulo de acá es la suma de estos dos. Ah, profesor, entonces tenemos seno de la suma sobre producto de cosenos. Eso me debe dar suma de tangentes. Tangente del primero más tangente del segundo. Profe, ¿y por qué le sale suma? Porque acá tiene seno de la suma, pues. Si hubiese tenido seno de la diferencia, me saldrá diferencia de tangentes. Siguiente ejemplo. Diferencia de tangentes. Ah, si yo veo seno de la diferencia, se coloca seno de la... Si yo veo diferencia de tangentes, colocará seno de la diferencia 5x menos x sobre el producto de cosenos, que sería coseno de 5x por el coseno de x. Ya está. Muy bien, ahí tienes la propiedad. Eso para nosotros son las identidades. Primera de las auxiliares que hemos visto. Segunda identidad auxiliar. Si yo veo seno de la suma o diferencia, profe, similar, tú lo has dicho, pero ya no sobre cosenos, sino ahora sobre senos. Cuando divido sobre cosenos me da tangentes. Si divido entre senos me da cotangentes. Entonces sería así. Si yo veo seno de la suma sobre senos, suma de cotangentes. Seno de la diferencia sobre senos, diferencia de cotangentes. Pero un detalle, y te lo dije en la fórmula principal, todo lo que tiene que ver con cotangentes en orden inverso.
Profe, acá es XY, acá no, acá es YX. O sea, cotangente del segundo más menos cotangente del primero. Y viceversa. Si yo veo suma de cotangente, seno de la suma, sobre producto de senos. Resta de cotangente, seno de la resta, sobre producto de senos. Pero seno de la resta en orden inverso. Si acá es YX, allá no, allá es XY. Ejemplo de aplicación, un parcito. En este caso te estoy dando el seno de 5X sobre producto de senos. Se observa claramente que este 5X que está acá es la suma de estos dos. Entonces sería 4X más X. Ya está. Profe, seno de la suma sobre producto de senos me debe dar suma de cotangentes, pero en orden inverso, cotangente del segundo más cotangente del primero. Acá entonces te he puesto el caso contrario. Ahora te doy diferencia de cotangentes. Eso sería seno de la diferencia sobre producto de senos. Y sería así. Seno de la diferencia, segundo menos primero. Porque ya te he dicho, lo que tiene que ver con cotangentes en orden inverso. Seno de la diferencia sobre el producto de senos. El producto de senos en este caso sería seno de 2 y seno de 3. Aquí ya no es importante el orden, porque el orden de los factores no altera el producto. Y ahí tenemos un par de aplicaciones de cómo funciona cada una de las identidades que vamos viendo. La siguiente identidad. En la siguiente identidad tenemos seno de la suma por seno de la diferencia. Ah, profe, suma por diferencia. ¿Eso es una diferencia de cuadrados? Esto es algo medio curioso, pero funciona. Profe, seno de la suma por seno de la diferencia, eso me debe dar diferencia de cuadrados de senos. Repito, seno de la suma por seno de la diferencia, diferencia de cuadrados, pero de senos. ¿Cómo sería así? Seno al cuadrado del primero, el primero es X, menos seno al cuadrado del segundo. Repito, seno al cuadrado del primero, menos seno al cuadrado del segundo. Ah, profe, ¿usted está multiplicando? No, eso no se puede hacer porque ya sabes que no son multiplicaciones. Lo que pasa es que es algo medio curioso y funciona así, y todo tiene una demostración. Repito, seno de la suma por seno de la diferencia, seno al cuadrado del primero menos seno al cuadrado del segundo. Profe, ¿y si los dos fueran cosenos? Si los dos fuesen cosenos, ahí está, coseno de la suma por coseno de la diferencia. Eso saldría así, coseno al cuadrado del primero menos seno al cuadrado del segundo. El segundo nunca cambia. El segundo es menos seno cuadrado del segundo. Eso siempre va a ser así. El primero solo puede cambiar. Si los dos son senos, el producto es diferencia de cuadrados de senos. Pero si son cosenos, sale coseno al cuadrado del primero, menos seno al cuadrado del segundo. Ejemplo de aplicación, ahí tienes. Seno de la suma por seno de la diferencia. Profe, ahí no hay suma y diferencia. Busque dos ángulos que sumen 5 y que resten X. Esos ángulos, obviamente, serían 3 y 2. Porque 3X más 2X me da 5X. Y 3X menos 2X me da X. Entonces, ahí tienes el seno de la suma por el seno de la diferencia. ¿Ya está? Y quedaría así. Profe, seno de la suma por seno de la diferencia. Eso saldría seno al cuadrado del primero, que es 3X, menos el seno al cuadrado del segundo, que sería para nosotros X. Ahí tiene la diferencia de cuadrados de senos. Ya está. Seno al cuadrado del primero menos seno al cuadrado del segundo. Veamos ahora para cosenos. Tengo producto de cosenos. Profe, 4 y 2X. Uno debe ser suma, uno debe ser resta. Busquemos dos ángulos cuya suma es 4 y resta es 2. ¿Quedaría así? Profe, esos ángulos obviamente serían 3 más 1 y 3 menos 1. 3X más X, 4X. Y 3X menos X sería 2X. Y ahí tenemos. Coseno de la suma por coseno de la diferencia, eso es coseno al cuadrado del primero, que vale 3X, menos el seno al cuadrado del segundo, que sería X. Y esa es la aplicación de esa segunda propiedad de cosenos. Ahora el caso contrario. Si en algún problema veo diferencia de cuadrados, mira, los dos son diferencia de cuadrados. Si veo diferencia de cuadrados de senos, eso viene del producto de senos.
sería seno de la suma, que es 4x más x, por el seno de la diferencia, que sería 4x menos x. Suma por diferencia, eso salió diferencia de cuadrados. Y viceversa, ¿no? Si veo la diferencia de cuadrados, sería seno de la suma, 4 más 1, seno de la diferencia, 4 menos 1. Profe, acá también es diferencia de cuadrados, sí, pero el primero es coseno, pues. Entonces, si el primero es coseno, viene de producto de cosenos. Saldría así, coseno de la suma, que sería 3x más x, por el coseno de la diferencia, que sería 3x menos x. Con lo cual acabas de ver aplicaciones de cómo funciona esa propiedad de la diferencia de cuadrados, que para nosotros, por si acaso, es bastante útil en los problemas. Muy bien. Para ir casi terminando con las propiedades, hay una propiedad que parece extensa, pero que es bien fácil de recordar. Lo único que necesitamos es buscar la forma de recordar eso, y a veces una frase nos ayuda en todo eso. Por ejemplo, fíjese acá. Primero te enuncio la propiedad como está. Si en algún problema yo veo suma de tangentes más el producto de esos dos multiplicados por la tangente de la suma, ese es el detalle, multiplicados por la tangente de la suma, el resultado de toda esta expresión me va a salir tangente de la suma. Repito, si veo suma de tangentes más el producto de estos dos multiplicados por la tangente de la suma, toda la expresión será tangente de la suma. Y lo mismo ocurre si tienes diferencia. Si veo diferencia de tangentes menos el producto de estos dos multiplicados por la tangente de la diferencia, el resultado de toda la expresión será tangente de la diferencia. Cuando tú veas que en el producto aparezcan tres tangentes, que son los dos primeros, mira, los dos primeros y la suma, yo puedo hablar así: suma más producto me dará tangente de la suma. Profe, si veo que acá hay diferencia y en el producto veo los dos primeros y la diferencia, puedo hablar así: diferencia menos producto, tangente de la diferencia. Pero yo debo observar que en el producto estén los tres. Los dos primeros y la suma, si estás trabajando con sumas. Los dos primeros y la diferencia, si estás trabajando con diferencias. Si no, no funciona. Entonces, para poder decir suma más producto, tangente de la suma, o diferencia menos producto, tangente de la diferencia, en el producto tienen que estar los tres. De lo contrario, no funciona la igualdad. Ejemplo de aplicación, ahí te he puesto con variables y con números. Veamos. Aquí tenemos suma de tangentes y acá está el producto de los tres. Profe, ¿cuál tres? Mira, aquí están los dos primeros y este 3x que está acá, se nota claramente que es la suma de esos dos. Entonces tú dices, profe, en el producto están los tres. Entonces diremos así: suma más producto, eso me debe dar tangente de la suma, que es 3x. Observe la diferencia. Aquí está la diferencia de dos tangentes, menos acá está el producto de los tres. Mira, 3 y 2, los dos primeros están acá, 3 y 2. Profe, está desordenado. El orden no importa porque es un producto, la cosa es que estén. Aquí están los dos primeros y este x que está acá, obviamente es la diferencia de esos dos. Ese x para ti sería 3 menos 2. Y entonces tú dices, profe, en el producto están los tres, mire, están los dos primeros y este es la diferencia. Cuando veas eso, diremos diferencia menos producto, esto será tangente de la diferencia. Que para nosotros la diferencia es x. A veces los problemas ya no nos lo dan con variables, nos lo dan con números. Por ejemplo, este es un ejemplo muy característico. Si yo veo la suma de tangentes, estoy usando 40 y 20. Cuestiones reales vamos a usar. A ver, profe, si yo veo la suma de tangentes y acá está el producto de los tres, eso será tangente de la suma. A ver, 40 y 20, acá está la suma, acá está el producto. Pero no aparece la suma, sí aparece la suma. Lo que pasa es que la suma es 60. Y la tangente de 60 es raíz de 3. O sea, esta raíz de 3 es para ti tangente de la suma. Entonces ahí tienes, mira, suma más producto, esto será tangente de la suma. Que para nosotros, ¿cuánto es? Raíz de 3. Siguiente ejemplo de aplicación. Acá tengo la suma de dos tangentes y acá tengo un producto. Observo que en el producto están los dos primeros y este 3/4. Chicos, este 3/4 que ves acá
me representa tangente de la suma, porque la suma para nosotros es 37. Entonces aquí tienes suma más producto, eso debe ser tangente de la suma. Como la suma es 37, la tangente es 3/4. La respuesta será 3/4. Veremos ahora algunas propiedades más de esta parte de compuestos. Por ejemplo, para todo valor de x real, donde a y b sean reales positivos, se cumple lo siguiente. Si yo veo una expresión lineal en seno y coseno, repito, expresión lineal en seno y coseno, a seno de x más menos b coseno de x. Toda expresión lineal la puedo agrupar en una sola. Se coloca así, raíz de a cuadrado más b cuadrado por un seno. Repito, raíz por un seno. Ahora, lo que va a ir dentro del seno es, primero se coloca el ángulo que veas acá, x. Luego va el signo, si acá es más pones más, si es menos pones menos. O sea, el seno conserva el signo, conserva la operación. Y luego se coloca un nuevo angulito teta, al cual se le llama ángulo auxiliar, donde tangente de teta se calcula siempre dividiendo hacia atrás, b sobre a. Si la tangente de teta es b sobre a, y para nosotros el a y el b son positivos, entonces esta tangente siempre saldrá positivos. Quedando dos posibilidades, que teta esté en el primero o en el tercero. Trabajaremos solo con teta en el primer cuadrante, entre 0 y pi medios. Muy bien. Segunda identidad de este tipo. Si yo veo a coseno de x más menos b por seno de x, profe, igual que arriba, similar. La diferencia está en que acá primero está el seno y acá primero está el coseno. Si primero está el seno, coloca raíz seno. Y si primero está el coseno, coloque raíz coseno. Es simplemente eso, raíz seno porque primero estaba el seno, raíz coseno porque primero está el coseno. El primer ángulo que coloca acá siempre va a ser el que veas acá, x. Luego va el signo, si acá es más pone menos, si es menos pone más. Profe, ¿va a cambiar el signo? Por supuesto, tú sabías que el coseno cambia la operación. Si vas a usar un coseno, tienes que cambiar la operación. Si acá es más, acá saldrá menos. Y si acá es menos, aquí debe salir más el nuevo angulito teta. Donde tangente de teta ya sabe, es lo mismo que arriba, la tangente es b sobre a. Siempre es b sobre a, ¿correcto? Ya está. Y siempre teta debe estar para mí en el primer cuadrante. Entonces, si yo veo que primero está el seno, raíz seno. Si primero está el coseno, colocaremos raíz coseno. Esa será nuestra regla para recordar. Perfecto, ejemplos de aplicación. No olvide que para nosotros los coeficientes a y b siempre son números reales positivos. O sea, si yo veo un menos acá, eso no quiere decir que b es negativo. Ese signo siempre va a ir en el ángulo, o sea, lo estás usando ya. Muy bien. A ver, ejemplo de aplicación. Algo muy típico. Raíz de 3 seno más coseno. Expresión lineal en seno y coseno. Se sobreentiende que el a es raíz de 3 y como no hay b, vale 1. Colocaremos raíz de a cuadrado más b cuadrado. A ver, ¿cuánto es a al cuadrado? Sería 3. ¿Cuánto es b al cuadrado? Sería 1. Ahí está, raíz de a cuadrado más b cuadrado. Multiplicado por un seno porque primero veo al seno. El primer ángulo que colocaré ahí debe ser x. Luego colocaremos más porque ahí veo más. El nuevo ángulo teta, donde tangente de teta es b sobre a. Si la tangente es 1 sobre raíz de 3, profe, ese ángulo teta es notable, vale 30 grados. Entonces ya quedó la expresión completamente agrupada. Tú ya sabes que esto sale 2 veces seno de x más 30. Siguiente aplicación. Coseno de x menos raíz de 3 seno. Profe, ¿qué va a hacer acá? En este caso el a vale 1 y el b es raíz de 3. ¿Habría algún problema? Como vemos que ahora primero está el coseno, será raíz coseno. Colocaremos raíz de a cuadrado más b cuadrado. El a vale 1, al cuadrado sería 1. El b es raíz de 3, al cuadrado sería 3. Ahí está, raíz coseno. ¿Por qué raíz coseno? Porque primero está el coseno. El primer ángulo ya sabes, el ángulo que vemos acá es x. Y luego va el signo. Como es un coseno, cambias la operación. Como acá hay diferencia, acá saldrá suma. Más el nuevo angulito teta, donde tangente de teta siempre es b sobre a. Si la tangente es raíz de 3 entre 1, tangente raíz de 3, ese ángulo es notable. ¿Cuánto vale ese angulito? 60 grados. Y aquí quedaría 2 veces coseno de 60 grados. Aplicaciones
de estas propiedades. Como ven, son rapiditas, no son nada del otro mundo. Siguiente aplicación o siguiente propiedad. Esto de acá es una desigualdad que se utiliza para calcular intervalos de variación. Tiene la forma de lo que está acá, así que se demuestra con eso. Toda expresión de este tipo, a seno de x más menos b coseno de x. Profesor, ¿siempre quiere decir que solo con x? No, ángulos iguales. Eso te dice la expresión, no te dice x siempre. Muy bien. Entonces, si yo veo a seno más menos b coseno con el mismo ángulo, tiene un intervalo de variación. El máximo sería la raíz de a cuadrado más b cuadrado. No olvide que a y b son los coeficientes que vemos acá de seno y coseno. Y el mínimo valor sería su opuesto. El opuesto de esa expresión sería el mismo radical pero con signo cambiado. Esto se llama máximo y esto de acá se llama mínimo valor de la expresión. O sea, toda expresión en seno y coseno tiene su máximo, pero también tiene su mínimo valor. Muy bien. Veremos un par de aplicaciones, pero no olvidarse que esta propiedad se deduce con esto. Listo. Si tú quieres que esto de acá sea máximo, miras acá. ¿Por qué? Porque son iguales. El máximo valor de esto ocurre cuando el seno sea 1. Tome su máximo valor. Raíz por 1, raíz. Y el mínimo valor es cuando esto sea mínimo. Y eso ocurre cuando el seno sea menos 1. Menos 1 por la raíz, menos raíz cuadrada. O sea, esto es una consecuencia de la identidad anterior. Aplicaciones para nosotros. Supongamos que tengo 3 veces seno más menos 2 coseno. En este caso el a vale 3 y el b vale 2. El máximo sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. A al cuadrado es 9 y b al cuadrado es 4. El máximo saldrá raíz de 13. El mínimo sería menos raíz cuadrada de 13. ¿Tenemos otra expresión? Profe, máximo y mínimo de esto. Perfecto. Si tú ves que no hay coeficientes, se sobreentiende que cada uno de ellos es la unidad. El máximo valor sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Sería 1 más 1. El máximo es raíz de 2 y su mínimo sería menos raíz de 2. Esto de acá, usted debe recordar bastante porque aparece a cada rato en problemas el intervalo de variación de seno más coseno o de seno menos coseno. Entonces, esto de acá, importante que lo sepan. Seno de x más menos coseno de x tiene para nosotros un intervalo de variación. Como máximo es raíz de 2 y como mínimo es menos raíz de 2. Muy bien, ese es un intervalo que estamos añadiendo a los que nosotros ya conocemos. Continuando entonces con las identidades, veremos ahora un grupo de identidades que sirven para 3 arcos. Por ejemplo, si yo tengo 3 arcos o 3 ángulos cuya suma es un múltiplo de pi, pi, 2pi, 3pi, 4pi, menos 2pi, menos 3pi, se cumple lo siguiente. Son 2 propiedades importantes. Primera, la suma de sus tangentes, o sea, tangente de x, más tangente de y más tangente de z, debe ser igual a su multiplicación. O sea, tangente de x por tangente de y por tangente de z. La suma igual a su multiplicación solo se cumple cuando esos ángulos sumen pi o múltiplos de pi. ¿Correcto? Ahora, siguiente identidad. Aparte de eso, se cumple lo siguiente, que la suma de los productos de 2 en 2 se llaman productos binarios. La suma de los productos binarios de las cotangentes siempre me debe dar la unidad. Producto binario sería así, XY, aquí está, XZ y Y con Z. La suma de los productos binarios de las cotangentes me debe dar la unidad. Estas 2 propiedades se usan bastante para 3 ángulos que suman pi o múltiplos de pi. Y son generalmente las que se utilizan más, porque nosotros en trigonometría trabajamos bastante con triángulos. Y 3 ángulos que suman pi lo puedo usar en triángulos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cambiamos la suma, que la suma ya no salga pi. Ahora que la suma salga pi medios o impares de pi medios. Profe, ¿qué pasa cuando yo cambio la suma? Si tú cambias la suma, se va a cumplir lo siguiente. Chicos, las propiedades serán la misma. Lo único que cambiará será la razón. O sea, si acá era suma de tangentes igual producto, aquí será la misma forma, pero cambias la razón.
En vez de tangente, lo cambias a cotangentes. Y sería ahora suma de cotangentes igual producto. Profe, es igualito, suma igual producto, correcto. Solo que acá la propiedad es de tangentes y aquí se cambió a cotangente. Acá era la suma de productos binarios de cotangentes. Aquí sería suma de productos binarios también, pero de tangentes. Como ves, cambié cotangente a tangente. La forma no, solo cambia la razón por la corrazón. ¿A qué se debe el cambio? Se debe al pi medios, pues. Ustedes saben por reducción que el pi medios y el 3 pi medios, que son cuadrantales del eje Y, siempre cambian razón por corrazón. Por eso es que cambia tangente a cotangente y cotangente cambia a tangente. Las propiedades no cambian de forma, solo cambia razón por corrazón. Y ahí tienes el grupo de las identidades que nosotros usamos bastante en problemitas. Problemitas tediosos, por si acaso con esto se reduce rápido. 3 ángulos cuya suma sea pi o impares de pi también cumplen lo mismo. Esta es una propiedad para los cosenos. Profe, ¿qué dice esa propiedad? Que la suma de los cuadrados de sus cosenos, repito, la suma de sus cuadrados de sus cosenos y el doble producto de ellos, el doble producto de coseno de x, y y, z, entonces la suma de cuadrados de cosenos más el doble producto de esos cosenos siempre me debe dar la unidad. Lo puedes comprobar, más no demostrar, la demostración es diferente. Lo puedes comprobar poniéndote ángulos, pues. 3 ángulos que suman pi, puedes poner 60, 60, 60 y comprueba que sale 1. Cambia los ángulos, 45, 45 y 90, comprueba que sale 1. Y es verdad, compruébelo y se dará cuenta. La siguiente identidad es una consecuencia de la anterior. Ahora la suma de 3 ángulos que sumen pi medios o pi medios más vueltas enteras. Y se escribe así, 4n más 1 por pi medios. La propiedad, como aparece un pi medio, será idéntica a la anterior, solo que se cambia razón por corrazón. Antes era la suma de los cuadrados de los cosenos. Con su doble producto me daba la unidad. Ahora cambio cosenos por senos. Y cuando la suma de los 3 sea pi medios, la suma de los cuadrados de los senos y su doble producto siempre me debe dar la unidad. O sea, seno cuadrado de x más seno cuadrado de y más seno cuadrado de z, más el doble del seno de x, y y, z. El doble producto de sus senos me debe dar siempre la unidad. Compruébelo como le dije hace un ratito. 3 ángulos que sumen pi medios. 30, 30, 30, por ejemplo. Compruebas y ya está. Otra posibilidad, 45, 45 y 0. También suman pi medios, 90 grados. Entonces también compruebas y sale 1. Ese es para comprobar. La demostración es diferente. Tiene otra forma de trabajo. Muy bien, veremos ahora algunos problemas que nos ayuden a manejar mejor las fórmulas de ángulos compuestos. Por ejemplo, en el problema número 1 me dice calcule cuánto es K en la siguiente igualdad. Profesor, ahí yo veo ángulos que no conozco. Perfecto. Ahí es donde entra a tallar tu astucia, ¿no? Ustedes tienen que agarrar y darse cuenta que entre esos ángulos que te están dando acá, siempre hay una relación. Tienes que relacionarlos. Entonces yo veo por ahí 2 angulitos que son 20 y 25 grados. Profe, la resta vale 5, peor, pues no es notable para mí, no lo conozco tampoco. Pero sí me doy cuenta que la suma es 45. Encontré una relación que yo conozco. Entonces dices así, profe, acabo de darme cuenta, porque soy astuto, que la suma de esos dos debe ser 45 grados. ¿Y ahora qué hago? Agarras cualquiera de ellos y lo reemplazas en la expresión. Y cuando tú lo reemplaces, cualquiera, uno nada más reemplaza, cualquiera de ellos lo reemplazas, el problema solito se va a ir reduciendo. A ver, ejemplo, veamos. ¿Cuál de los dos me recomienda reemplazar, profe? El 20, porque lo veo acá solito. Entonces tendremos así. K por el seno de 20. En vez de 20, ¿cuánto vamos a poner? 45 menos 25. Entonces, en vez de 20, colocaremos 45 menos 25. Eso es igual a lo que tenemos en el segundo miembro. Coseno de 25 menos seno de 25 grados. Perfecto. Esto que acabas de hacer ahorita que estoy borrando se llama relacionar ángulos. Cuando usted vea un problema donde hay ángulos desconocidos es porque entre esos siempre debe haber alguna relación. Y la función de usted es agarrar y comenzar a sumar y restar hasta encontrar la relación angular. Desarrollo el compuesto. ¿Cómo sería el seno de la diferencia? Sería seno del primero, coseno del segundo y luego al revés, seno del segundo, coseno del primero.
Sería entonces así, seno de 25, seno del primero, coseno del segundo. Sería seno de 45, coseno de 25. Menos seno del segundo, coseno del primero. Seno de 25, coseno de 45. Ya efectué, ya desarrollé. Segundo miembro, normal. Quedaría coseno de 25 menos el seno de 25. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, profe? Reemplazo, porque el 45 grados para nosotros es un valor notable. El seno de 45 para ti es 1 sobre raíz de 2. Racionalizando decimos raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45 también es 1 sobre raíz de 2. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Factor común. Lo extraigo. Quedaría así. K por 1 sobre raíz de 2. Si yo extraigo el factor común, ¿qué quedará dentro? Extraímos esto, quedó coseno de 25, acá es coseno de 25 menos seno de 25. Entonces habría que efectuar. A ver, factoricé, extraje esto, coseno menos seno de 25. Coseno de 25 menos seno de 25. Y en el segundo miembro teníamos coseno de 25 menos seno de 25. Pregunta, ahí viene el sasas. Vamos a simplificar. Profe, sas, se cancela otra vez. ¿Y ahora qué va a quedar? Me quedaría así. Arriba quedaría K sobre raíz de 2. Segundo miembro me queda la unidad. Por consiguiente, ¿cuánto es K? Raíz cuadrada de 2. ¿Cómo ves? Un problema sencillo que solo se basa ¿en qué? En la relación angular. Relacionar angulitos. Esa es la clave en este capítulo. Más aún, si yo veo que hay ángulos desconocidos, tiene que haber alguna relación. Siguiente ejercicio. Calcule cuál es el valor de esta expresión. Primero, a esa expresión le vamos a llamar K. Y vamos a calcular el valor de K. Profe, veo ángulos desconocidos, ya me di cuenta, son 3. Aquí hay 3 ángulos desconocidos, 55, 35 y 20. Entre ellos debe haber relación. Comienzo a relacionar. Así rápidamente, así a ojo nada más, encuentro 3 relaciones importantes. Profe, la suma de estos me da 55, una relación. Profe, la resta de estos me da 20, otra relación. Profe, la resta de estos me da 35, 3 relaciones ahí encontrado. Una de esas 3 me va a ayudar más en el problema. ¿Saben cuál vamos a usar? Que la resta de estos 2 es igual a 20. Profe, ¿y por qué esa? Porque aparte que la resta es 20, también me di cuenta que la suma es 90, ¿o no? Entonces tengo una doble ayuda ahí, son complementarios. Entonces diremos así, profe, se observa que la resta de estos dos, 55 menos 35, es igual a ¿cuánto? A 20. Entonces colocaré así, se observa. ¿Qué cosa, profe? Que 35, se observa que ese ángulo 20 para nosotros lo puedo expresar como 55 menos 35. Ya está. Listo. Profe, ¿y ahora qué va a hacer? Fácil, eso que acabas de encontrar, reemplázalo en el problema. O simplemente diremos así, como aquí veo tangente de 20, entonces aplico tangente. Entonces, la tangente de este angulito 20 grados será igual a esta tangente. Será igual a la tangente de 55 menos 35. Y ahí calculo la tangente de 20 para reemplazarlo arriba en el problema. Profe, esta es fórmula, por supuesto, hay que desarrollar el compuesto y quedaría así, tangente de 20 para nosotros sería de este modo, tangente de la diferencia, arriba sería diferencia de tangentes, tangente 55 menos tangente de 35 y abajo es 1 más el producto de esos valores, tangente de 35 por tangente de 55, ya está. Profe, ¿y ahora qué va a hacer? Darme cuenta que estos dos suman 90. Y si son complementarios, la tangente de 35 será igual cotangente del complemento, propiedad de las corrazones. Entonces, la tangente de 55 es cotangente de 35.
Profe, el producto vale 1. Perfecto. Son recíprocos. Y 1 más 1 es 2. Y este 2 que está dividiendo pasará a multiplicar. Entonces habrás encontrado una relación importantísima, que 2 veces tangente de 20, ¿a qué es igual? A la tangente de 55 menos tangente de 35. Chicos, la intención mía era calcular tangente de 20 para reemplazarlo, pero vi que en el transcurso del problema apareció la resta, y esa resta aparece arriba. Mejor reemplazo la resta. Vamos al problema. Profe, no temas, vamos. Diremos así entonces. Luego, la expresión K que a mí me están pidiendo era así. Tangente de 55 menos tangente de 35 sobre tangente de 20 grados. Pero ya observamos que la resta de arriba es 2 tangente de 20. Entonces simplemente reemplazo sobre tangente de 20. Ah, profe, va a haber matanza, con gusto. Se cancela. Respuesta de este problemita, K igual a 2. Como ves, todo se basa en la relación angular. Se busca relación de ángulos y a partir de ahí se comienza a trabajar. ¿Por qué trabajo con tangente? Porque me piden tangente. Si me hubieran pedido seno o coseno, trabajaría con seno o con coseno. Veremos ahora un par de problemitas más donde vamos a aplicar justamente las propiedades de compuestos. Más que propiedades, diría las identidades en sí. A ver, nos piden simplificar esta expresión. Nosotros vemos ahí coseno de la suma, coseno de la diferencia, seno de la suma, seno de la diferencia. De repente pensamos, profe, hay que desarrollar cada uno. Perfecto, esa no es la forma. Profe, ¿por qué? Porque imagínate lo que te va a salir ahí, te va a faltar hoja. Entonces la idea no es esa. Lo primero que tienes que hacer es observar qué cosa es lo que te están pidiendo. Si yo veo ahí, bien, observo que el ángulo X más Y se está repitiendo. El ángulo X menos Y se está repitiendo. Ah, profe, entonces acá tengo producto de cosenos y producto de senos. Y son los mismos ángulos. Entonces, cos, cosen, sen, eso es una fórmula. Pero tengo que detectarlo, tengo que darme cuenta. Para eso la observación es importante. Voy a llamarle K a lo que me están pidiendo. Y lo vamos a poner así. Coseno de X más Y por coseno de X menos Y. Menos seno de X más Y por el seno de X menos Y. Muy bien. Profe, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahí? Para poder observar mejor, vamos a hacer un pequeño cambio de variable acá. A este ángulo X más Y yo le voy a llamar ángulo alfa y a este ángulo X menos Y le vamos a llamar beta. Diremos entonces que este X más Y para mí es un alfa y que este X menos Y para nosotros viene a ser un beta. Ah, profe, ahí se nota clarito. Coseno de alfa, coseno de beta. Y seno de alfa, seno de beta, esa es una fórmula. Eso es cos, cosen, sen. Y cos, cosen, sen es el desarrollo de un coseno. Entonces diremos así, profe, ese es el desarrollo de un coseno. Perfecto. Pregunta, ¿qué coseno sería? ¿Coseno de la suma o coseno de la diferencia? El coseno cambia la operación. Como acá es resta, eso será coseno de la suma. Sería el coseno de alfa más el ángulo beta. Pero resulta que alfa más beta, tú sabes cuánto es. Si esto es alfa y esto es beta, ¿cuánto es alfa más beta? 2x. Perfecto. Una monstruosidad. Por consiguiente, ¿cuánto vale K? Coseno de 2x. Problemita terminado. Se nos quiso hacer el difícil, pero no, chicos. Depende de tu observación. Tienen que observar bien un problema. A ver, sigamos. Veremos ahora otro problemita donde hay que identificar fórmulas. Veamos, me piden simplificar este problema. Lo primero que un alumno podría pensar es tangente de la suma, tangente de la diferencia, efectuó. Y así también va a salir, pero se trabaja bastante. Otra forma de trabajar es ver así. Profe, aquí veo que el ángulo suma se repite, arriba y abajo. La diferencia también se está repitiendo, arriba y abajo. Entonces, como veo ángulos repetidos, yo observo acá que aquí aparece la diferencia de tangentes.
Y abajo tenemos 1 más el producto de esos dos valores. Entonces, a esta expresión pedida yo le voy a llamar m y la voy a volver a escribir para detectar mejor lo que acabamos de observar. Tenemos tangente de x más y menos la tangente de x menos y. Ya está. En el denominador tenemos 1 más el producto de tangentes, que sería tangente de x más y por la tangente de x menos y. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahorita es esto. A este ángulo x más y, como hace un momento, le vamos a llamar alfa. Y a este ángulo x menos y le vamos a llamar beta. Entonces, ¿qué cosa es lo que puedo observar ahí? Que en el numerador tengo diferencia de tangentes. Y en el denominador 1 más el producto de esas dos tangentes. Profe, diferencia sobre 1 más producto de tangentes, eso es una fórmula, eso es tangente de la diferencia. Escribiremos acá entonces, la expresión m para nosotros es tangente de la diferencia. ¿De qué ángulos? Alfa menos beta, la tangente del ángulo alfa menos beta. Pero resulta que tú sabes quién es alfa y también sabes quién es beta. Por consiguiente sabrás quién es alfa menos beta. Reste. ¿Cuánto vale este ángulo alfa menos este ángulo beta? Si usted resta, se va el x y quedaría 2y. Conclusión entonces, problemita resuelto. La expresión m quedaría tangente de 2 veces y, con lo cual quedó completamente terminado el problema, simplificado. Continuando con los problemas resueltos, veamos. En este problema, que es el problema número 5, diremos lo siguiente. Se tiene la tangente de a más b igual a 2/3 y la tangente de a menos b igual a 1/5. Estos son los ángulos que a nosotros nos han dado de dato. A este ángulo que me han dado acá de dato le voy a llamar ángulo x, y a este ángulo que también es dato le voy a llamar ángulo y. Entonces tenemos que tangente de x vale 2/3 y la tangente de y vale 1/5. Pero a mí me piden calcular tangente de 2a y tangente de 2b. Entonces, lo que debo hacer es esto: relacionar estos ángulos que tengo de dato con estos ángulos que son los que a mí me están pidiendo. Entonces podemos observar lo siguiente, ¿no? Este ángulo 2a, ¿se da cuenta que es la suma de estos dos que me han dado de dato? Porque si yo sumo el ángulo a más b con el ángulo a menos b, esa suma sale 2a. Ah, profe, pero a esto usted le llamó x y a esto usted le llamó y, lo cual quiere decir que x más y es 2a. Vamos a colocar eso acá. Eso se llama relación angular. Se observa. A ver, ¿qué es lo primero que acabamos de observar? Que el ángulo 2a viene a ser la suma de x con y. El ángulo 2a viene a ser x más y. Profe, ¿y el ángulo 2b qué cosa vendría a ser? A ver, tengo que relacionar estos de acá con el 2b. Y me doy cuenta que el ángulo 2b viene a ser la resta de estos dos que me han dado de dato. Es la diferencia. Esto sale 2b porque se cancela el a. Y esto para mí es el x y esto para mí es el y. Conclusión, x menos y viene a ser 2b. O sea, ese ángulo 2b que me piden es la resta x menos y. Con lo cual, nosotros ya tenemos ¿qué cosa? Tenemos que 2a viene a ser la suma y 2b viene a ser la diferencia. Eso que acabamos nosotros de encontrar ahí, lo vamos a reemplazar en la expresión. Entonces diremos así. Luego, a ver, la expresión E que me están pidiendo calcular sería así. Tangente de 2a. Ah, eso sería la tangente de x más y. Más 13 veces la tangente de 2b. Pero 2b viene a ser la diferencia de x menos y. Con lo cual tenemos tangente de la suma y tangente de la diferencia, que para nosotros son fórmulas básicas. Desarrollamos. El valor de e quedaría así entonces. Profe, tangente de la suma sería suma de tangentes. Tangente de x más tangente de y. Sobre 1 menos el producto de sus valores. Sería 1 menos tangente de x por tangente de y. Ya está. Ahora entonces efectuaremos lo del costado. 13 veces tangente de la diferencia. Eso sería diferencia de tangentes. Tangente de x menos tangente de y. Sobre 1 más el producto de sus tangentes. Sería 1 más tangente de x
por tangente de y. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Las tangentes son datos. Tangente de x vale 2/3, tangente de y vale 1/5. Simplemente reemplazaremos. Quedaría así, tangente de x que vale 2/3, más tangente de y que vale 1/5. Y abajo es 1 menos el producto que sería 2/15. Ya está. Más 13 veces. Efectuaré acá tangente de x que vale 2/3, menos tangente de y que vale 1/5. Y abajo es 1 más el producto de sus tangentes, que es 2/15. Perfecto. Así quedaría para nosotros la expresión e. Efectuando operaciones, aquí sale 10 más 3, 13/15. Efectuando abajo 15 menos 2, también sale 13/15. Profe, esta fracción va a salir 1. Y esta fracción de acá tendré que calcularla. A ver, sería 10 menos 3, 7/15. 15 más 2, 17/15. Se va el 15 y me queda 7/17. Ya está. Y justo la expresión pedida quedaría así entonces. A ver, la expresión e quedaría entonces 1 más 13 veces esa expresión que viene a ser 7/17. Efectuando eso tendremos la respuesta. Profe, ¿cuánto saldría esto? Habría que efectuar. Quedaría entonces 1 más 13 por 7 sería 91/17. Efectuando esto, quedaría en el numerador 17 más 91, eso saldría 108. 108 ¿sobre cuánto? Sobre 17. Expresión resuelta. En el segundo problema vemos un problema gráfico. Y en el problema gráfico me dicen calcule cuánto es tangente de teta. Veamos, ¿qué se hace cuando yo tengo problemas de este tipo? Problemas gráficos. La idea principal es esta. Mi incógnita, que es el ángulo teta, la debo expresar como un compuesto de dos ángulos. Pero ángulos que sean dados en la figura o que se puedan calcular rápido en la figura. Por ejemplo, acá volvemos a colocar la figura y puedo observar que el ángulo teta para mí es la resta de este valor, al cual le voy a llamar x, menos este valorcito de arriba, al cual le voy a llamar y. ¿Se observa o no que mi incógnita teta es x menos y? Eso de ahí se llama expresar la incógnita mediante un compuesto. Entonces yo colocaré así. Se observa, ya está. ¿Qué cosa, profe? Que mi incógnita teta es la resta de x menos y. Como usted quiere calcular tangente de teta, lo que tienes que hacer es calcular la tangente de x menos y. Profe, ¿pero por qué? Porque son iguales. Y la tangente de x menos y es una fórmula. Entonces desarrollo el compuesto. Y tendríamos así que la tangente de teta para nosotros sería tangente de x menos tangente de y sobre 1 más el producto de sus valores, que sería tangente de x por tangente de y. Profe, los valores son datos, claro. Si tú miras la figura, la tangente de x es 8/3. Entonces, esos valores los voy a colocar acá. A ver, se observa. No, ya puse eso. Entonces diremos aquí de frente, ¿cuánto es tangente de x? Según la gráfica, la tangente de x es 8/3. Entonces si yo usé x y también usé el valor de y, es porque son valores calculables rápidamente. ¿Cuánto sería para nosotros la tangente del ángulo y? La tangente de y opuesto sobre adyacente, 2/3. Ya está. Estos valores, si usé el x con el y, es porque la gráfica me está dando rápidamente los valores. Y yo reemplazaré acá, chicos. Tangente de x para nosotros, 8/3. Menos tangente de y, 2/3. Y abajo sería 1 más el producto. Y el producto sería 16/9. Habría que efectuar eso y ya tendríamos de dato la tangente de teta. Entonces diremos la tangente del ángulo teta sería el resultado de esta operación.
3 por 8, 24, menos 6, quedaría 18. 9 por 1, 9 más 16, quedaría 25. Sobre 9 se cancela. Entonces la respuesta sería 18 sobre 25. Perfecto, calculada la expresión. Continuando con los problemas. El problema número 7 me dice así: del gráfico mostrado calcule tangente de teta. En el problema anterior y en todos los problemas donde te pidan calcular la tangente de un ángulo, o sea, tu variable sea un ángulo, la idea ¿cuál debe ser? Ese ángulo expresarlo como un compuesto de valores que puedas calcular rápido en la figura, o si no que la figura te dé de dato. Entonces, veamos, la gráfica es esta y la vamos a colocar acá para hacer las transformaciones. A ver. En primer lugar, estos datos que están ahí medio en el aire, los vamos a tratar de utilizar así. Primero, uno estos dos. Entonces, puedo observar que la figura ya me está dando este ángulo de dato. Ah, profe, de 2 a 4, entonces este ángulo para mí le voy a llamar ángulo Y. Listo. Continuaré. Voy a unir a estos dos. Si uno estos dos, acá también tengo ángulos que son datos. La figura nos está dando eso. En el momento que yo uno, me doy cuenta que hay datos que la gráfica me está dando. Tengo que saber usar esos datos. A ver, a todo este ángulo que está acá, yo le voy a llamar ángulo X. Ya está. Entonces, podemos observar o no que mi incógnita teta viene a ser X menos Y. Esa debe ser la idea fundamental en todo problema gráfico donde te pidan una tangente. Mi incógnita, expresarlo como un compuesto. Escribiremos eso. Se observa. A ver, ¿qué cosa observamos, chicos? Que nuestra incógnita teta viene a ser la diferencia de X menos Y. Si yo quiero tangente de teta, calcularé esta tangente porque son iguales. Diremos aquí entonces, la tangente de teta será lo mismo que la tangente de X menos Y. Listo. Y ahora efectuaré el compuesto. Tangente de X menos Y para nosotros es así. Tangente de X menos tangente de Y. Dividido por 1 más el producto de sus valores, que sería tangente de X por la tangente de Y. Profe, pero tangente de Y lo tengo, claro, si está en la figura. Si tú miras este triangulito al cual le voy a poner puntitos, entonces la tangente de Y sí la conozco. Tangente de Y vale 2/4. Profe, no tengo tangente de X, entonces calculemos. A ver, X es todo esto. Chicos, una pregunta. Si todo esto es X, ¿cuánto valdría todo este arco que está acá? Por geometría usted debe saber cuánto vale todo eso. Si este arco es X, todo ese arco debe ser el doble, 2 veces X. Entonces todo el arco que está por acá atrás tiene que ser el suplemento de 2X. Sería 180 grados menos 2X. Lo cual quiere decir que este angulito debe ser la mitad de ese arco. Esto se llama ángulo inscrito, es la mitad de su arco. Entonces, ¿cuánto valdría este angulito? La mitad de su arco, profe. Eso sería 90 menos X. Y si acá es 90 menos X, dígame cuánto valdría este angulito de acá. Ese angulito para ti y para mí y para todos ustedes debe ser X. Entonces, la gráfica ya me está dando los valores. En este triangulito que vemos acá, yo ya tengo la tangente de X. Y en este triangulito tengo la tangente de Y. Entonces solo reemplazaré. Primero escribo los datos acá. A ver, veamos. ¿Cuánto es tangente de X? Primero para estar listos. La tangente de X, 3 medios. ¿Y cuánto es la tangente de Y? Opuesto sobre adyacente, 2/4. Eso viene a ser 1 medio. Listo. Teniendo las tangentes, simplemente es cuestión de reemplazar. Diremos así entonces, profe, la tangente de teta quedaría así. Tangente de X que vale 3 medios, menos tangente de Y que vale 1 medio. Y abajo es 1 más el producto de sus valores que sería 3/4. Ya está. Efectuando.
Efectuando quedaría 3 por 2, 6 menos 2 quedaría 4. ¿Está bien? Y acá sería 4 más 3, 7. Entonces la tangente de teta sería 4 sobre 7. Si he sacado denominador común, es para que abajo quede 4 y acá 4 y lo cancela de frente, pues, ¿no? Simplemente para eso. En este problema gráfico me dicen, calcule cuánto es esta expresión. Si tú ves, hay dos variables. Mirando el dato, la tangente de teta y la gráfica. Entonces, podemos observar que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que hay que calcular de todas maneras el valor de D. Entonces, lo primordial es calcular D y ya se define el ángulo alfa. ¿Cómo trabajo en este tipo de problemas? Primero, si acá es alfa, a este angulito que está acá arriba, yo le voy a llamar ángulo beta. Hay una propiedad en geometría que dice que la suma de estos dos me debe dar el ángulo teta. Y si no recuerda eso, eso se demuestra fácilmente así. Por este punto de intersección de diagonales trazamos una paralela. Ya está. Esa línea paralela a estos dos catetos va a originar que este ángulo alfa se traslade para acá y que este ángulo beta se traslade para acá. Entonces podemos observar que el ángulo teta es alfa más beta. Pero como mi incógnita es alfa, entonces voy a despejar de frente mi ángulo alfa. Y diremos así, se observa. Observa, que mi incógnita alfa viene a ser teta menos alfa, teta menos beta. Mi incógnita alfa viene a ser teta menos beta. Listo. Entonces, la tangente de alfa sería igual a esta tangente de teta menos beta. Escribiremos acá, tangente de alfa entonces será igual a la tangente de teta menos beta. Tangente de alfa será igual a la tangente de teta menos beta. Profe, la tangente de teta menos beta, ese es un compuesto que puedo desarrollar. Tangente de alfa, me lo está dando la figura. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y voy a reemplazar. Tangente de alfa viene a ser 3 sobre D. Será igual. Tangente de la diferencia, eso es una fórmula. Eso viene a ser para nosotros diferencia de tangentes. Tangente de teta menos tangente de beta sobre 1 más el producto de esos valores, que sería tangente de teta por tangente de beta. Ya está. Tangente de teta es dato y tangente de beta me lo da la figura. Tangente de teta para nosotros es menos 5 y la tangente de beta viene a ser 3 medios, está en la gráfica. Entonces voy a reemplazar la tangente de teta que vale menos 5 menos tangente de beta que es 3 medios. Sobre 1 más el producto de esos valores. Menos 5 por 3 medios sería menos 15 medios. Listo. Y habría que efectuar eso. En el primer miembro tenemos 3 sobre D. Y en el segundo miembro hay que efectuar las fracciones. Y quedaría así. Profe, menos 10 menos 3 quedaría menos 13 medios. Y en el denominador tendremos así. Profe, 2 menos 15 también sería menos 13 medios. Entonces esta fracción va a salir 1, de donde ya puedo afirmar que la distancia D va a salir 3. Y si ya tengo el valor de la distancia D, también tendría tangente de alfa. Y diremos así, ¿cómo? Tangente de alfa viene a ser 3 sobre D. Y la distancia D vale 3. Entonces, tangente de alfa, ¿cuánto va a salir? Tangente de alfa, muy bien, va a salir 1. Teniendo esos valores, ya nosotros podemos calcular lo que nos están pidiendo. Diremos entonces así, luego, la expresión pedida le voy a llamar E, que para nosotros, ¿quién es? D más 2 tangente de alfa. Resulta que la distancia de ella la tengo, vale 3. Más 2 veces tangente de alfa, para nosotros eso es 1. Por consiguiente, la expresión E, ¿cuánto va a salir? Va a salir 5. Respuesta final. Muy bien. Continuando con los problemas. El problema número 9 ya es una aplicación de lo que nosotros llamamos propiedades para 3 ángulos. Veamos.
Me dicen, en un triángulo ABC se tiene que tangente de A más tangente de B es igual a 2 veces tangente de C. Y con este dato me dicen calcule el valor de esta expresión. En primer lugar, si esto es un triángulo ABC, ya me están diciendo que la suma de los ángulos me debe dar pi o 180 grados. Diremos entonces así, ¿cómo? Y voy a trabajar con la propiedad esa de tangente porque veo pura tangentes que me están pidiendo. Entonces uno piensa en eso. Como A más B más C suman 180 grados, entonces chicos, ¿qué propiedad se debe cumplir? La propiedad de tangentes. Que la suma de sus tangentes debe ser igual a su multiplicación. Entonces diremos así, se debe cumplir que la tangente de A más la tangente de B y más la tangente de C debe ser igual a su multiplicación, que sería tangente de A por tangente de B y por tangente de C. Listo. Y ahora simplemente reemplazamos el dato. A mí me han dicho que tangente de A más tangente de B es 2 tangente de C. Entonces esto que está acá, yo lo voy a reemplazar. Esto para nosotros es 2 veces la tangente del ángulo C. Ya está. Esta suma sería 3 veces tangente de C. Entonces tendríamos así. 3 veces tangente de C será igual a la multiplicación de esos 3, que sería tangente de A por tangente de B y por tangente de C. Muy bien. Ahora viene el suazua. A ver, se va la tangente de C con la tangente de C, quedándonos que este producto debe valer 3. Entonces, a eso llegamos nosotros con el dato del problema, que tangente de A por tangente de B es igual a 3. Ya está. Ahora, con este dato vamos y veremos qué es lo que en realidad nos están pidiendo. Y vamos a reemplazar eso en la expresión. A ver, diremos así, luego, en la expresión pedida. La expresión pedida está así. En el numerador tenemos tangente de A por tangente de B por tangente de C. Tenemos el producto de esas 3 tangentes. Tangente de A por tangente de B y por tangente de C. Más 3 veces tangente de C. 3 veces la tangente de C. Listo. En el denominador tenemos la suma de esas 2 tangentes, que sería tangente de A más tangente de B. Y lo vamos a colocar acá. Sería para nosotros la tangente del ángulo A más la tangente del ángulo B. Ahora vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale este producto de tangentes? Ya lo hemos calculado. Ese producto vale 3. Listo. Y la suma de tangentes que está en el denominador, eso es dato del problema. Eso vale 2 tangente de C. Entonces diremos así. La expresión E quedaría en el numerador 3 tangente de C más 3 tangente de C, quedaría 6 veces tangente de C. Y en el denominador tenemos la suma de tangentes. Pero esa suma es justamente el dato del problema, que es 2 veces tangente de C. Y ahí viene la matanza otra vez. Nuevamente, SOA se cancela. La respuesta, ¿cuál sería para nosotros? Que la expresión E simplemente sale 3. En este problema 10 me dicen así: en un triángulo ABC, calcule cuál es el valor de esta expresión. Si nosotros observamos la expresión bien, nos damos cuenta de lo siguiente, que estas 3 fracciones tienen la misma forma. En el numerador aparece coseno de la diferencia y abajo está el producto de senos. Coseno de la diferencia, producto de senos. Coseno de la diferencia, producto de senos. Cuando usted vea expresiones de ese tipo que tienen la forma repetida, eso no es para efectuar cada uno de ellos. Lo que se hace es, buscas a qué es igual cada una de estas fracciones.
Para lo cual veremos, todos tienen esta forma. A ver, se observa. Eso es lo primero que voy a ver acá. A ver, ¿qué va a pasar si yo tengo coseno de la diferencia, x menos y, dos ángulos cualquiera, sobre el producto de sus senos, que sería seno de x y seno de y? Si usted observa, esto de acá tiene la forma de cada uno de estos. Eso quiere decir que lo que ocurra acá también va a ocurrir allá. Veamos, coseno de la diferencia para nosotros es una fórmula, que sería cos en sen, pero con más. Sería producto de cosenos, que sería coseno de x por coseno de y. Coseno de x, coseno de y, más producto de senos, que sería seno de x por el seno de y. Pero resulta que todo eso está dividido entre el producto de senos. ¿Qué significa eso? Que cada uno se debe dividir entre el producto de senos. Seno de x y seno de y. Acá también seno de x y seno de y. Quedando lo siguiente, que cuando yo vea coseno de la diferencia sobre producto de senos, a ver, coseno de la diferencia x menos y sobre el producto de senos, ¿qué cosa me debe dar como resultado esto? Me debe dar producto de cotangentes más 1, porque esta fracción sale 1. Producto de cotangentes más 1. Cotangente de x, cotangente de y más 1. Esto que acabamos de encontrar nosotros, lo vamos a usar como regla de formación para ese problema. Y nos mandamos así. A ver, luego, en el problema. Ya, efectuaremos. Coseno de la diferencia sobre producto de senos tiene la forma, le aplico. Debe salir producto de cotangentes más 1. Esto también, producto de cotangentes más 1, producto de cotangentes más 1. O sea que el problema va a quedar así. Producto de cotangentes, producto de cotangentes, producto de cotangentes. Quedaría de este modo. Cotangente de A por cotangente de B, más cotangente de B por cotangente de C, más cotangente de C por cotangente de A. Profe, nada más, no, falta algo. Producto de cotangentes, producto de cotangentes, producto de cotangentes, pero falta más 1, más 1, más 1. O sea, falta más 3. Resulta, chicos, que si los tres ángulos suman pi, esto es una propiedad. La suma de productos binarios de las cotangentes me debe dar siempre la unidad. Ah, esa es la propiedad para tres ángulos, correcto. Entonces estamos aplicando eso, vale 1. La respuesta final, ¿cuál sería? 4, porque 3 más 1 es 4. Muy bien. Entonces, respuesta final. Para este problema número 11, diremos así. Nos piden, calcule la variación de K en esta igualdad. Profe, ahí veo seno, ahí veo coseno. Entonces en mi mente, si me piden intervalo de variación, cuando hay seno y coseno, debe pensar en esta propiedad. A seno de x más menos b por coseno de x, toda expresión de ese tipo tiene un intervalo de variación. Su máximo sería la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y el mínimo sería su opuesto, que sería menos la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Vamos a aplicar esto para ese problema. Debe ser porque me piden un intervalo. Y además veo seno y coseno. Con esto se trabaja ese tipo de problemas. Entonces, veamos lo siguiente. Primero, efectuando operaciones. Efectuando. Si yo efectúo en la expresión, acá sería 4 veces K, menos 4 por 3 sería 12 veces el seno de x. Esto es igual a 3 veces K más 3
Multiplico, quedaría más 5 veces coseno de x. Listo. A ver, los números los traeré para acá. Este 3k viene a restar, quedaría acá. Este 3 viene a restar, quedaría acá menos 3. Y el 12 seno pasaría al segundo miembro, que sería 12 veces seno de x más 5 veces coseno de x. Muy bien, ya le hice un ordenamiento a la expresión y quedó así. Ahora entra a tallar la teoría y diremos así: sabemos nosotros. ¿Qué cosa, profe? Que toda expresión en seno y coseno tiene un intervalo de variación que acabamos de recordarlo ahorita acá. Entonces sabemos lo siguiente, que 12 veces seno de x más 5 veces coseno de x tiene como máximo la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que sería raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y su mínimo valor será su opuesto, sería menos la raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Listo? Y ahora entonces habrá que efectuar. Esto es 144 y esto es 25, 169. Raíz 13. Ah, profe, como máximo va a salir 13. Y como mínimo, ¿cuánto va a salir? Menos 13. Y ahora reemplazas. Resulta que 12 veces seno más 5 veces coseno, para ti, eso es k menos 3. Entonces diremos así, la expresión va a quedar que k menos 3 toma valores que va desde menos 13 hasta 13. Entonces, ¿qué valores tomaría acá? Le sumo 3 a todo. Acá quedaría, le sumo 3, quedaría menos 10. Acá le sumas 3 y quedaría acá. Y acá le sumas 3, saldría 16. Por consiguiente, ¿cuál sería el intervalo de k? K pertenece al intervalo cerrado que va desde menos 10 hasta 16. Como ves, intervalo cerrado.